Él le dio todo, un hogar, amor, libertad. Ella respondió con infidelidad. Juicio, lágrimas, ultimátums y confesiones heladas convirtieron su matrimonio en un campo de batalla. Pero cuando la verdad salió a la luz, quedó claro, ningún juramento puede salvar a quien juega con fuego. Me senté y esperé. La conocía bien. Después de 14 años de matrimonio, sí. Su necesidad de controlar cada situación la obligaría a apresurarse a casa, a ejercer un control de daños, a imponerse sobre cualquier otra cosa. Yo, con cierta pereza, me preguntaba qué giro inventaría esta vez. Él debía tenderle la trampa, hacerla caer. Ella siempre había sido inteligente, intrigante, calculadora, capaz de examinar cada ángulo. Yo, en cambio, era el más directo. Si algo rondaba mi cabeza, lo más común era que escapara de mi boca sin filtro. Para bien o para mal, me inclinaba hacia la decisión inmediata. Ella lo detestaba. Le resultaba infinitamente irritante que todo su trabajo y sus planes meticulosamente elaborados se desmoronaran en un instante. No me malinterpretes, por lo general le daba lo que quería. ¿Por qué? Porque soy hombre, y los hombres, en general, no se complican demasiado. Si ella lo deseaba, y si aquello no nos arruinaba económicamente ni dañaba nuestra relación, lo obtenía. Eso la hacía feliz, luego ella me hacía feliz a mí, y al final los dos éramos felices. Felices, felices, felices. No tardó mucho en comprender que en mi mente existía una línea invisible, y que al cruzarla todo podía volverse muy malo. La escuché una vez describírselo a su amiga, sin saber que yo estaba cerca. Lo llamo el momento mágico, el instante en que él empieza a enfadarse tanto que ya nada importa. Ni sus amigos, ni el trabajo, ni yo, nada. Cuando alcanza ese punto, deja de preocuparse por lo que la gente piense o por los sentimientos que pueda herir. Te daré un ejemplo. Trabajó en su antigua empresa durante 10 años. Recibió ascensos, buenas evaluaciones, lo apreciaban. Luego cambió la dirección. Trajeron a un experto. En 2 semanas, aquel experto presentó una propuesta que fue aceptada. El trabajo de todos se reorganizó. A Bob realmente no le importaba, llevaba tanto tiempo allí que conocía casi todo. Y entonces llegó el golpe. El experto señaló que los empleados cobraban aproximadamente un 25% más que en compañías con puestos equivalentes en la región, así que recortarían los sueldos para alcanzar la paridad. Le dijeron que su parte sería algo menos de 5,000 al año. Él se rió en su cara. Permítanme aclarar, dijo, quieren reducir todos nuestros salarios porque eso nos acercará al promedio local, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo esperan de nosotros después? ¿El mismo, o un 25% menos? Una de las razones por las que esta empresa ha sido tan exitosa es porque paga lo mejor para obtener lo mejor. Aquí no basta con llenar una solicitud y empezar a trabajar. Yo tuve que pasar 4 entrevistas, pruebas físicas y psicológicas antes de ser contratado. Tienen una política de asistencia estricta y normas de seguridad rigurosas. Entonces, ¿por qué alguien se sometería a todo esto para conseguir un empleo, si ustedes pagan lo mismo que el lugar de la esquina, donde apenas hay que esforzarse y se recibe igual salario? Con el tiempo no tendrán paridad, tendrán mediocridad. Sus empleados veteranos se marcharán en busca de mejores condiciones o trabajos más fáciles. La producción sufrirá, habrá accidentes, caerá la moral. Él hizo una pausa para recuperar el aliento. En la reunión estaban presentes 4 representantes de la corporación y el experto en eficiencia. Todos ellos se habían puesto intensamente rojos. La decisión se mantiene, dijo uno de los ejecutivos, con voz seca. Entrará en vigor dentro de 3 meses. Él sonrió. Perfecto. Ese tiempo es más que suficiente para encontrar otro empleo. Considérenlo mi aviso. El día en que entren en vigor los recortes será mi último día aquí. Se levantó un murmullo general. El director de la planta aseguró a la corporación que no se marcharía, que solo estaba desahogándose. Imaginen su sorpresa cuando, 3 meses después, salió por la puerta. Intentaron obligarlo a regresar, amenazando con advertir a futuros empleadores de que había abandonado su puesto. Ya encontré trabajo, respondió.
9 meses más tarde, la mayoría de los antiguos empleados se había marchado, muchos de ellos para unirse a su nueva empresa. La corporación envió a 2 de sus oficiales para convencerlo de volver, ofreciéndole un generoso aumento. Él se rió, les deseó suerte y salió del restaurante. Una vez que toma una decisión, nadie en el mundo puede hacerle cambiar de opinión. Y aunque en aquel momento pudiera parecer precipitado, lo cierto es que suele meditarlo largamente. Y jamás se trata de dinero. No para él. Puedo vivir sin dinero, pero no sin respeto por mí mismo. Lo escuché repetirlo al menos 10 veces. Volví mentalmente al pasado, tratando de precisar el instante en que ella empezó a considerar aceptable acostarse con otro hombre. Durante años había intentado que yo aceptara demasiadas cosas. Ahora se preparaba para pasar 2 semanas en Cancún con sus amigas, una pareja al borde del divorcio y otra mujer casada. Había preparado una presentación bastante convincente. Un descanso nos haría bien, nos fortalecería, bla, bla, bla. Yo le dije que la idea era pésima, la sola imagen de ella en un país extranjero, en la playa, con abundante alcohol y rodeada de un grupo de mujeres que yo veía como cazadoras de misiles, no me parecía en absoluto una buena idea. Pero es tu vida, concluí, haz lo que quieras. Solo recuerda el precio. Con los años, ella había aprendido que aquella era una de mis frases clave. Significaba que yo sabía que estaba equivocada o que la idea era realmente mala, pero estaba cansado de discutirlo y, si seguía adelante, tendría que enfrentarse a las consecuencias. Solo una cosa más. Necesito mis anillos. Si vas a repartir tu afecto entre desconocidos, lo harás sin ellos. Ella estalló y comenzó a discutir. Yo simplemente me quedé sentado hasta que se agotó. Mientras hablabas, pensé en otra cosa. No tendrás tiempo de alquilar un apartamento durante tus vacaciones, así que dime, ¿quieres que guarde tus cosas o que las lleve a casa de tus padres? Se enfurruñó, gritó, se negó a cancelar sus planes. 3 días antes de tomar el avión, volvió a casa y encontró la casa vacía y una nota. Lo he pensado bien y he decidido que no quiero seguir viviendo aquí. Ahora puedes marcharte con la conciencia tranquila, sin miedo a traicionar a nadie. Feliz viaje. Ah, y quédate con los anillos. Ya no tienen ningún valor para mí. Sus amigas libertinas la animaban a olvidarme y marcharse, pero durante 2 días intentó encontrarme. Yo había tomado unos días de vacaciones y me fui a pescar. Me preguntaba con desgana si habría subido al avión, cuando lancé otra vez la caña, decidido a atrapar aquel pez grande que se me escapó el verano pasado, y entonces escuché una voz. Sabía que estarías aquí. Gracias por arruinarme unas vacaciones que prometían ser realmente buenas. Como ves, no me fui. ¿Contento ahora? Sentí como el sedal vibraba. Tal vez el señor Big había decidido jugar. Maldita sea, no, no estoy contento. Es difícil aceptar que, si hubieras sido un poco más débil, te habrías marchado, habrías abierto las piernas y pasado un buen rato, sabiendo que me tenías bajo tu tacón. ¿Por qué estás aquí? ¿Intentas arruinarme el fin de semana? No lo lograrás. ¿Sabes por qué? Porque no vas a estar aquí. Vete a casa, vete a cualquier otro sitio, pero aléjate de mí de una vez por todas. Como no te fuiste, despediré al detective privado y optaré por la incompatibilidad irreconciliable en lugar del adulterio. Demonios, hoy en día es tan sencillo, podemos hacerlo en 4 meses. Mr. Big apareció, emergió del agua danzando sobre la cola. Pesaba unas 8, quizá 10 libras. Maldita sea. Justo en ese instante ella se abalanzó sobre mí, maldiciendo como un marinero. Me empujó al agua, y Mr. Beck se relajó un poco, escupió el anzuelo y, con un coletazo, volvió a las profundidades. Ella gritaba y reía al mismo tiempo. El agua me llegaba apenas por debajo de la cintura, pero estaba endiabladamente fría a comienzos de abril. Salí lentamente. ¿Y ahora, quizá quieras hablar conmigo? No quiero el divorcio, maldita sea. Tú mejor. Eso fue todo lo que alcanzó a decir antes de que la empujara al lago. Resbaló un poco en el barro, agitando los brazos para mantener el equilibrio, hasta perderlo y caer de espaldas.
Noté que iba muy bien vestida y que bajo aquella falda corta, al descender al agua, no llevaba nada. Ya no parecía realmente sensual, cubierta de barro y hierba. Vi que estaba completamente sin ropa interior y sus pezones se erguían, testigos del frío. Comenzó a salir, llenando el pecho de aire para empezar a gritar, cuando la empujé de nuevo. Cuando volvió a ponerse de pie, levanté la mano. Escucha. No hables. Si abres la boca antes de que termine, te juro que saltaré y te mantendré bajo el agua hasta que dejes de burbujear. Asiente si lo has entendido. Debió creerme, porque asintió lentamente. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar? Ambos sabemos que, si yo me hubiera rendido, ahora estarías acostándote con otro. Niega lo que quieras, los dos sabemos que es verdad. Espero que tus amigas te respalden, vas a necesitar amigas. Tal vez dediquen su tiempo a robarse hombres unas a otras. Dios sabe que todas me perseguían, incluso sabiendo que estábamos casados. Y ahora me voy. No me sigas, no me llames, no te resistas cuando lleguen los papeles. Al marcharme, escuché cómo lloraba y me llamaba por mi nombre. No era sorprendente que luchara contra el divorcio, pero me preguntaba por qué. Contrató a un abogado realmente bueno, que llevó el caso ante cierta Helen Clark, una imitadora de la jueza Judy, tristemente célebre por intentar mantener a las parejas unidas, y nos obligaron a acudir a un psicólogo. Estuve a punto de recibir una orden de desacato por hablar sin parar. Esto es pura basura, estupidez, su señoría. No quiero aclarar nada. No quiero salvar el matrimonio. Solo quiero irme. Ella fue muy fría conmigo. Señor James, no tiene por qué gustarle, pero debe asistir, y será mejor que yo escuche que está participando. ¿Lo entiende? Estaba furioso, así que lo dije de verdad. Aquella bruja estaba tan llena de basura que sus ojos se habían vuelto marrones. Lo entiendo, su señoría. Pero dígame, ¿acaso no acudió usted a terapia con su marido recientemente fallecido? ¿Le sirvió de algo? Porque, si no me equivoco, recuerdo que terminó en divorcio. Permítame hacerle una pregunta hipotética, señora. Si yo dijera que usted es una pésima jueza, sin la menor idea del estado humano, y si además perdiera su candidatura a la reelección, ¿le molestaría más porque me atreví a decirlo, o porque fuera cierto? Nunca había visto a alguien pasar tan rápido de la palidez al rojo y de vuelta. Golpeó el mazo con furia. Arresten a este hombre y acúsenlo de desacato al tribunal. Mi abogado y amigo cercano Thomas Reed se levantó de inmediato. Un momento, su señoría. ¿Va a encarcelar a alguien por haber hecho una pregunta hipotética? Su oponente en la campaña se aprovechará de esto. Por favor, él no quiso decir nada de eso. Tiene razón, su señoría. Solo era una pregunta. Retiro mis palabras. Pero no pude resistirme. De todos modos, cuando pierda en noviembre y se convierta en una simple ciudadana, como todos nosotros, me aseguraré de encontrarla y explicarle con detalle sus capacidades. Bien, esquivé la bala del desacato, pero ella se vengó aumentando las sesiones obligatorias de 6 a 12. Las 3 primeras fueron muy desagradables, tanto para ella como para el terapeuta. Yo amaba leer y, en lugar de responder con palabras propias, usaba citas de libros y poemas. Shakespeare era una mina de oro, en sus obras abundaban las esposas infieles. Rompieron mi defensa en la 4ª sesión. Tal vez estaba cansado, tal vez no tan concentrado como debía. Cuando ella lloró esta vez, comprendí que lo sentía de verdad. En otras ocasiones lo hacía demasiado fácilmente, esta vez no podía detenerse. El psicoterapeuta me preguntó por qué me había casado con ella. Porque la amaba. Yo sabía cómo era. La observé durante toda la secundaria y gran parte de la universidad. Manipulaba a todos a su alrededor para conseguir lo que quería. Por eso nunca intenté salir con ella. Al final, fue ella quien tuvo que invitarme a una cita. Acepté porque tenía curiosidad. ¿Qué podía querer de mí? No era rico, no creo que fuera tan atractivo, y tampoco me interesaban los juegos. Estábamos en una fiesta organizada por una de sus amigas. Su novio, con quien había terminado, estaba allí. Ella intentaba usarme para demostrar que podía conseguir a cualquiera que quisiera,
para que él se doblegara. Me tomó apenas 3 minutos darme cuenta. Después de eso decidí divertirme un poco. Casi no le presté atención el resto de la noche, bailé con sus amigas, coqueteé, toqué un poco aquí y allá, siempre en lugares donde ella pudiera verme. Estaba furiosa. Finalmente me sacó afuera y me preguntó: ¿qué demonios estás haciendo? Se supone que debes estar conmigo. ¿Con la que viniste, entiendes? Compórtate. Su sorpresa fue mi risa. ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? Evidentemente soy aquí el chivo expiatorio para tu novio, con quien olvidaste mencionar que aún salías. Decidí que, ya que perdiste la partida, iba a divertirme un poco a tu costa. Necesitas nuevos amigos. La lealtad debe de estar ausente en su vocabulario. Ya tengo 3 números, y Zoe casi me dijo que, después de llevarte a casa esta noche, debería volver a una pequeña fiesta privada después de la fiesta. Al parecer, nadie le había hablado así antes. Se echó a llorar. Hasta hace poco, la miré con intención, nunca había podido resistirme a una mujer llorando. Le dije que haríamos un trato. Ella debía comportarse como si esa noche hubiera sido mi pareja, y yo la suya. Regresamos a la casa, y toda la noche se aferró a mi brazo. Ignoramos a todos los demás, bailamos solo juntos. Con el tiempo nos relajamos y lo pasamos bien. Creo que se sorprendió mucho cuando la dejé en la puerta con apenas un beso ligero. No pensaba volver a salir con ella, pero ella me tomó como un desafío. Poco a poco se abrió camino en mi corazón. Desde el principio le dije que no me interesaban sus juegos. Nos separamos un par de veces antes de que entendiera el mensaje. En resumen, nos casamos. De niño tuve paperas. Tal vez podría haber sido padre, pero era improbable. Cuando lo supimos, le propuse matrimonio. Ella me devoró. Yo quería adoptar, pero ella encontraba una excusa tras otra, hasta que comprendí que ya era demasiado tarde. Ahora, mirando hacia atrás, me alegro. Pero, consejero, ella lentamente volvió a sus viejos hábitos. Soberbia, sospecho. Eran pequeñas cosas, pero con el tiempo se hicieron más grandes. Lo que no entendía era que a mí no me importaba qué coche quisiera o qué estilo de muebles había en la casa. Esas cosas no significaban nada para mí. Si la hacían feliz, estaba bien. Pero luego cambió de trabajo, hizo nuevos amigos. Empezó a querer noches de chicas. Y de nuevo confié en ella, así que no importaba. Comenzó a llegar cada vez más tarde, y una noche apareció a las 2 de la madrugada, con el cabello desordenado, la ropa arrugada y el carmín corrido. Ese fue el principio del fin. Sabía que había metido la pata. Se disculpó, diciendo que estaba borracha y que no había pasado de unos besos. La dejé sola 2 semanas. Ella suplicó, lloró, juró que iría al psicólogo. Yo cedí, todavía amaba a esa estúpida bruja, y aún hoy no puedo decir por qué. Las cosas mejoraron. Comprendió que tenía problemas de control y realmente trabajó en ellos. Cambió de trabajo otra vez, para alejarse de todo aquello. Saltó de la sartén al fuego, en mi opinión. Si el último grupo eran libertinas, eran libertinas que gritaban. Poco a poco, muy poco a poco, se unió a ellas. Volvieron las noches de chicas. Luego surgió la historia de Cancún. Revisé el resort, atendía a solteros y a personas con estilos de vida alternativos. No dudaba de que, si se iba, volvería como una adúltera que había roto sus votos. Y eso arruinó todas sus vacaciones, destruyendo los planes que ya habíamos hecho. Intenté hablar con ella, pero usaba banalidades y tonterías sacadas directamente del manual del estafador. Llegué a mi límite, le puse un ultimátum. Quédate conmigo y trabaja en nuestro matrimonio, o vete y vuelve al baile del divorcio. Se negó a cancelar el viaje, así que empaqué mis cosas y me fui antes que ella. Debió de tener un ataque de lucidez, porque nunca tomó el avión. Para entonces ya era demasiado tarde. Inicié el procedimiento. Y aquí estamos. Sí, se arrepiente. Sí, irá a terapia. Pero ¿será suficiente? ¿Habrá aprendido algo? ¿Podrá cambiar? Mi pregunta es si quiero estar aquí el tiempo suficiente para averiguarlo. Al final la acepté de nuevo, esperando lo mejor.
¿Por qué? Porque en el fondo realmente la amaba. Pero la hice pagar. La mantuve bajo control estricto y la obligué a firmar un acuerdo posmatrimonial. Incompatibilidad irreconciliable, y era 50-50. Adulterio, y la parte culpable se marchaba con lo opuesto. Eso la mataba, amaba la casa y todos sus juguetes, pero sabía que era su única oportunidad. Estuvimos bien un par de años más. Luego empezó a cambiar. Fue tan gradual que al principio no lo noté, eran detalles pequeños, pero cuando aceleró lo comprendí. Me fijé en su sonrisa autosuficiente, especialmente cuando pensaba que yo no la veía. Llamé a los detectives. 2 semanas después me entregaron sus resultados. Por desgracia, no me sorprendieron. Jack Dalton, un pequeño trepador con quien trabajaba. Según el informe, no era más que un gigoló que buscaba mujeres mayores y ricas para subvencionar su estilo de vida. Guapo, quizá. No me gustaban sus ojos. Dio su Mercedes descapotable, los anillos en sus dedos, el cabello perfecto, y olió el dinero. La adulaba, ella le hacía pequeños regalos. Debía de ser bueno en la cama tantas veces como se encontraban. Nunca los vi juntos y no pedí que el informe se entregara al abogado que había elegido. Ella rompió la última brizna que quebró la espalda del camello. Esperé hasta saber con certeza que estaban juntos y le envié un mensaje: emergencia. Vuelve a casa. Llama, nada de mensajes. Me devolvió la llamada 3 minutos después, respirando con dificultad. ¿Qué ha pasado? En realidad no es una emergencia, más bien una visita de cortesía. Me divorcio de ti. Que Jack te siga, puedes dejar tu coche y él te ayudará a empacar tu ropa. Deja tus joyas sobre el tocador, junto con las llaves de la casa y del coche. Hubo unos segundos de silencio absoluto, hasta que reaccionó. ¿De qué demonios estás hablando? Hablo del acuerdo posmatrimonial que firmaste. ¿Lo recuerdas? El documento que rubricaste para demostrar lo infundada que era mi desconfianza hacia ti. Hablo de que llevas al menos 3 meses viéndote con ese gusano. Hablo de que ahora mismo estás en la habitación 334 de las estaciones, desnuda salvo por un liguero. ¿De qué color es, lavanda o violeta? La resolución en directo a veces es algo borrosa. Aquí debería llamarte prostituta, pero no puedo, porque lo pagas con tus pequeños regalos y préstamos. La vi mirar frenéticamente a su alrededor, intentando localizar las cámaras. Deja de buscar, nunca las encontrarás. Y dile a Jack que esa correa de cuero que lleva puesta se ve absolutamente ridícula en un hombre de su edad y complexión. Existe un sitio web especial con fotos absurdas, dile que lo subí hace 20 minutos. Acaba de hacerse famoso. No necesita darme las gracias. Debo irme, el cerrajero llegará en cualquier momento. Espera. Voy ahora mismo. Por favor, puedo explicarlo todo. La curiosidad pudo más, así que tomé una copa de mi vino favorito y me dispuse a esperar. Escuché cómo llegaba, cómo sus tacones golpeaban rápidamente el sendero cuando entró corriendo. Miraba frenéticamente a su alrededor hasta que me vio en el despacho. Había encendido la chimenea y encontré el fuego reconfortante. Se acercó lentamente a mí, yo me puse de pie. Siéntate. Ordené, señalando el respaldo de la silla que había colocado frente al sofá. Suspiró, a punto de quejarse por mi tono, pero se contuvo y se sentó. ¿Vino? Dije, sirviéndome otra copa. Asintió, prudente, sin decir nada. Le serví un vaso, se lo tendí y volví a sentarme. Dame un segundo para acomodarme, me gustan los cuentos. Pero suelen adormecerme, así que, si me quedo dormido, discúlpame. Ella tembló, una respuesta cortante estaba en sus labios antes de que la razón interviniera. Cariño, sabes que te amo, ¿verdad? Guardó silencio, esperando mi respuesta, y al ver que no decía nada, continuó. Lo siento mucho. Jack, fue un error. Pero ya hemos terminado, se lo dije cuando me fui. Lo siento mucho. Tal vez con el próximo tengas más suerte. Su ira estalló. De verdad, Rick. Aquí no estás ayudando en nada. Me reí. Lo siento. No sabía que debía ayudar. ¿Ayudar en qué?
¿Encontrarte otro amante? Hay algunos chicos en la oficina que podrían estar interesados, aunque la mayoría tiene estándares bastante altos. Quizá podríamos recuperar tus fotos desnudas de Jack y yo podría mostrarles la mercancía. Podría darles una reseña, eres bastante buena cuando quieres. ¿Crees que eso funcionaría? Se quedó pálida, sorprendida de cuánto sabía en realidad. Me parecía bastante tonta por permitir que su amante le hiciera fotos glamorosas desnuda. Por favor, deja de ser cruel conmigo. Te diré algo. Lo haré si simplemente me dices por qué. ¿Por qué, sabiendo que puedes perderlo todo, actúas con tanta estupidez? No sé exactamente por qué. Déjame darte un ejemplo. ¿Recuerdas aquel par de zapatillas Nike que llevo desde hace muchos años? Ya pasaron su mejor momento, están bastante gastadas. Pero se ajustan tan bien a mis pies que no puedo soportar la idea de deshacerme de ellas. Así es mi amor por ti, firme, cómodo, y nunca te dejaré. Cuando ves un par de tacones rojos de 10 centímetros en el escaparate de una tienda, sabes que no son prácticos, que probablemente dañarán tus pies si los usas demasiado tiempo, pero también sabes que te harán lucir y sentirte sexy por un rato. Esos zapatos fueron Jack, divertidos por un tiempo, pero imposibles de llevar cada día. ¿Lo entiendes, cariño? Fue solo una aventura, tambaleándome un poco sobre los tacones, sabiendo que podía volver a casa y ponerme algo que me hiciera sentir bien. ¿Lo entiendes? Me levanté. Creo que lo entiendo. Gracias por explicármelo. Me acerqué al armario del vestíbulo y tomé mi chaqueta. Ella me siguió. ¿Qué entiendes? No vas a echarme hoy, ¿verdad? No, mi abogado dice que no puedo obligarte a irte hasta que se entreguen los papeles, y aún entonces debo darte un tiempo razonable para recoger tus cosas. Sugirió 2 semanas. Así que probablemente estarás bien durante 2 semanas y media, quizá 3. Pero no dormirás conmigo. Seré un caballero y me mudaré al dormitorio libre, sé cuánto te gusta esa ducha individual que me pediste instalar. Se le cayó la mandíbula. Continué. Esto es lo que te diré, si no haces un escándalo, te ayudaré a encontrar un buen apartamento, pagaré el depósito, activaré todo y cubriré las facturas por 3 meses. Ganas un buen dinero, pero nunca has tenido que pagar cuentas, así que te ayudaré a hacer un presupuesto. Probablemente no te quedará nada para el spa, las comidas caras o las compras. Pero si ahorras, podrás permitirte una salida nocturna cada 2 semanas, más o menos. Incluso te conseguiré un coche usado decente, pero tú te harás cargo del seguro. Tomarlo o dejarlo depende de ti, pero en cualquier caso te irás. Me acerqué al armario del vestíbulo y saqué mi sombrero favorito de fieltro negro. Era una pieza vintage, directamente de los años 60. Tenía un tío abuelo que jamás salía de casa sin sombrero, y cuando murió me dejó todos los suyos, 31, en perfecto estado y guardados en sus cajas originales. Me quedaban como hechos a medida. Los recibí justo cuando volvían a ponerse de moda. Me parecía que me sentaban bien. A muchas mujeres de mi oficina también. Mi querida esposa decía que me veía ridículo con ellos. Ajusté el ángulo adecuado y abrí la puerta. Ella aún intentaba asimilar mis palabras. Tenemos que seguir hablando, intentar arreglarlo. Ya son las 10, ¿a dónde vas? Aparté su mano de la mía. A comprar zapatos. Creo que buscaré algo juvenil y deportivo, o quizá encuentre un buen par de piel italiana. Si puedo permitírmelo, tal vez me lleve ambos. No me esperes. Me reí al arrancar el coche, sabiendo que presionaría el botón de marcación rápida de mi teléfono. Sonaría, y ella tendría que escucharlo claramente sobre la mesa de la cocina. Al final obtuve ambas cosas en un solo paquete. Ella me dejaba atrás con sus tacones de 15 centímetros. 10 años más joven, era inteligente, hermosa, directa, no jugaba a juegos. Una diosa. Yo veneraba la tierra que pisaba. Me compraba sombreros para mi cumpleaños y nuestros aniversarios. Ahora tengo más de 50. Betty intentó resistirse, pero cuando su abogado revisó el contrato matrimonial, le aconsejó encarecidamente aceptar mi propuesta. No necesitaba su Mercedes, así que lo vendí, tomé la mitad del dinero y le compré un pequeño Chevrolet de 4 años. Incluso me dio las gracias.
Ya no nos movemos en los mismos círculos, pero, hasta donde sé, ella salió con alguien, aunque por alguna razón nunca llegaron a casarse. También sé que estuvo en tratamiento durante bastante tiempo. Una historia curiosa. Realmente fui al tribunal cuando mi divorcio se completó, aunque mi abogado me dijo que no era necesario. Me encontré con la jueza que había llevado mi primer intento y que nos había ordenado acudir a terapia. Ahora era simplemente una ciudadana común. Ella estaba allí durante su segundo divorcio. Casi me acusaron de desacato porque no podía dejar de reírme. Gracias por su tiempo.